Ok. Voy a hacer una seña, por favor, si ya se está transmitiendo. Ok. Ahí ven un poquito el aspecto de Jonás. Espero que hayan leído a Jonás y estamos revisando todo el tema de Jonás y entramos al capítulo 4, ¿no? Al capítulo 4 de Jonás. Antes de leerlo, quiero que revisemos algo ahí importante. En el capítulo 1 eh, estamos viendo diferentes virtudes. Usted mirará ahí en su pantalla, tal vez al lado derecho, donde dice doctrina, y usted va a mirar las diferentes doctrinas que estamos revisando en todo el libro. Estamos mirando la doctrina de todo lo que tiene que ver con teología propia, lo que tiene que ver con Dios, la parte de la eclesiología, los textos bíblicos que tienen que ver con eclesiología, con Jonás. Jonás es el representante de la iglesia en este libro. A la antropología, la respuesta de los hombres que habían en todo este pasaje, cuál es la respuesta de ellos, y el aspecto cristológico, cómo está la sombra de Cristo en este libro, cómo muestra la obra de salvación y que apunta a Cristo en el libro de Jonás. Y cada capítulo habla y exalta muchas virtudes. Vuelvo y lo repito para las personas que de pronto no han estado en las predicaciones sobre Jonás, las enseñanzas. Cuando miramos el capítulo 1, miramos sobre todo el énfasis fuerte de la soberanía de Dios en este capítulo. En este capítulo no significa que si la soberanía de Dios está en el capítulo 1, no significa que no esté en el 2, en el 3, en el 4, no está en todo tiempo. Igual la providencia de Dios, también igual la misericordia de Dios, y así encontramos que Dios es indivisible, pero también vemos que cada capítulo nos muestra una particularidad o una virtud o atributo de Dios que resalta por encima de los otros. Y encontramos la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque algunos conocemos la historia de Jonás, que se resiste y se va al lado contrario. Dios le dice que vaya a Nínive y él se quiere ir para Tarsis, ¿no? A un lugar diferente. Y Dios lo permite que se vaya. Y hasta encuentra la embarcación. Y mucha gente podría decir, ay, mire, Jonás podría haber dicho, no, está la embarcación, o sea que Dios también me permitió que me fuera para otro lado. Pero pues la soberanía de Dios está por encima de todo, los planes de Dios están por encima de todo, nadie podrá cambiar los planes de Dios. Cuando Dios diseña algo, pide algo, así se hará. Sea Dios verás, todo lo que Dios ha dictaminado, nadie lo podrá cambiar. Entonces Dios fue soberano y en su soberanía iba a llevar al término a Jonás donde él le había dicho que fuera. Jonás pide que lo tiren al agua. Él no sabía que había un gran pez, pero Dios también envió un gran pez y estuvo la providencia, lo podemos llamar como la providencia de Dios ahí. Pero cuando miramos la parte eclesiológica en el capítulo 1, miramos la desobediencia de Jonás desde el aspecto eclesiológico. O sea que si la iglesia en un momento determinado, porque Jonás representa a la iglesia allí, y nos representa en ese momento determinado como siendo hijos de Dios, siendo llamados por Dios, a veces creemos que podemos ocultarnos de Dios o salir corriendo o huir o que nuestros planes están por encima de la soberanía de Dios, y no es así. Y viene su disciplina, porque una de las cosas que aprendemos bíblicas es que el padre que toma a su hijo lo disciplina, y Dios nos ha tomado como padre, y hay una parte de disciplina. En la misma providencia que es el pez, es providencia para reservar la vida de Jonás, pero al mismo tiempo es el aspecto de disciplina para su formación. Luego encontramos a Jonás y lo revisamos predicando, ¿no? Y revisamos el mensaje de las cinco palabras en hebreo. Hemos mirado también la parte gramatical de cada uno de los versículos. A veces los versículos un poco difíciles de revisar, y encontramos uno de los textos más difíciles de interpretar en la escritura, en el libro de Jonás, ¿no? Donde dice que Dios se arrepintió, y explicamos algo sobre eso. Hoy también vamos a mirar un poquito sobre eso.
Pero en el capítulo 3 Jonás está predicando y Dios está perdonando, Dios está trayendo su gracia. La gracia es algo que no se merecen, es un regalo de Dios y perdona sus pecados y no los destruye. Y también nos está mostrando la sombra que esto significaba en este capítulo sobre la sombra de la salvación a los gentiles, porque los ninivitas no eran judíos. Y cómo hay un conflicto también ahí entre a veces la iglesia, ¿no? Porque vamos a entrar al capítulo 4 y estamos mirando la parte 4, y el gran atributo que nos va a mostrar en el capítulo 4, la virtud de Dios es la misericordia de Dios. La seguiremos mirando y la vamos a ampliar fuertemente en otras enseñanzas. Hoy vamos a mirar un aspecto, dos aspectos dentro de los puntos de vista para la interpretación de un texto. Acá yo coloqué 4, que es Dios, la eclesiología, la antropología, la cristología, pero hay otra que se puede llamar la pastoral. Hoy vamos a mirar algo de eclesiología y pastoral. En cuanto al punto que coloqué ahí, el enojo de Jonás, ¿sí? Y cómo hay esta conversación. Entonces, este cuadro puede ser muy útil para nosotros. Y el versículo clave que vamos a empezar a mirar es una exposición fuerte que Jonás va a hacer. Dice, tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás está expresando esto sobre Dios. Está expresando muchas virtudes de Dios, que es clemente, que es piadoso, que es tardo en enojarse, que es grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Bueno, entonces este es el punto, uno de los textos centrales de este capítulo. Y voy a retomar un poquitico algo de lo que hablamos la enseñanza anterior hace 8 días, el domingo anterior, cuando miramos Jonás 3:10, ¿no? El texto bastante complejo que dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nosotros hablamos de todos los textos de cuando la escritura habla de que Dios se arrepintió, y hablamos un poco que el problema era cuando se trae a nuestros términos, a nuestra cultura, a nuestras traducciones, y se utiliza una palabra que es acepción, ¿no? Cuando los traductores toman esta palabra y le dan esa acepción a la palabra natham, que traduce a arrepentimiento, y simplemente la transliteran, pero encontramos y hablamos también hace 8 días de todo el tema de lo que significa la palabra arrepentimiento, dependiendo del contexto y de lo que se está enseñando, lo que se está hablando, ¿no? Entonces, en cuanto a las acepciones, hay diferentes acepciones que habían. Entonces, hablamos de que una de las acepciones o de los significados de la palabra arrepentimiento, o natham, que es la palabra original en el hebreo, que significa arrepentimiento, puede significar muchas cosas. Uno, que la básica es respirar fuertemente, que podría ser resoplar. Otra, decepción, y también hablamos de qué textos bíblicos estaban. Y otro, de tristeza o enojo, de lamentarse. Y otro, natham, también era utilizado para revisarse, ¿sí? Que tenía que ver con arrepentirse o cambiar de rumbo porque estaba errado. Ya después miramos en griego que eso también traduce metanoia. Pero en este uso necesitamos mirar el contexto. O sea, ¿por qué miramos hace 8 días que la traducción en este contexto tenía que ver con tristeza y enojo? Ahora, ¿cómo lo podemos saber y verificar? Porque el capítulo 4, versículo 2, dice que Jonás oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte. Esta palabra, tardo en enojarte, es la que va a producir, se utiliza la misma referencia y en el contexto a arrepentimiento, al natham. Entonces, esta tristeza, este enojo de Dios no tiene que ver con el arrepentimiento humano en contexto, ¿sí?
El arrepentimiento que viene para el hombre cuando lo miramos en contextos, porque me equivoqué, porque tomé una mala decisión, tomé un mal camino, entonces tengo que replantear, tengo que abandonar, tengo que dejar ese comportamiento y tengo que tomar otro camino, que es el contexto en el cual el evangelio o la predicación de la palabra nos lleva en el uso de la palabra arrepentimiento como metanoia, o sea, hay que girar y tomar otro camino, y ese camino es el camino de Cristo o del arrepentimiento. Pero en este contexto no está usada, en la acepción no está usado allí. Jonás entiende el lenguaje del capítulo anterior, del versículo anterior, Jonás 3:10, donde dice que se arrepintió y ese es el mismo que está utilizando en la misma referencia y en el mismo contexto del 4:2. Entonces acá les estoy mostrando en la evidencia también de cómo el mismo Jonás va a explicar lo que significaba ese enojo, esa tristeza y ese enojo que venía, pero se utilizaba con la misma expresión. Entonces, en hebreo es algo de lo que nosotros aprendemos, que el hebreo no es un idioma tan rico como el nuestro, quizás como el español, que tiene gran variedad de palabras, muchísimos sinónimos. No, se utilizaban a veces un término y con un término podía significar muchísimas cosas. Y el problema a veces es con la diferenciación de las acepciones que van a hacer en las traducciones. Y aquí está nuevamente el apoyo de lo que significa que Dios se arrepintió en el contexto de Jonás capítulo 3. Ya los otros versículos los miramos hace 8 días. Pero también vamos a entrar en el capítulo 4 y quiero que lo lea conmigo. Bueno, Jonás capítulo 4. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, pero Jonás, y esta es bien importante, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Ese es el texto. El texto de Jonás capítulo 4. Ahora, si meditamos un poquitico en Jonás, nos preguntamos y revisamos el texto bíblico, cómo Jonás quería ver a Nínive. ¿Cómo se imagina? ¿Cómo Jonás? Según lo que acabamos de leer, Jonás quería ver a Nínive destruida. Es bien curioso. Nosotros revisamos en contexto la parte cultural de quién era Nínive en el momento de Jonás, pero también qué iba a ser Nínive en todo su desarrollo. Era una nación que muchos de los profetas hablaron de Nínive y hablaron profecías en contra de Nínive, y una de
de las expresiones bíblicas era la nación sanguinaria, ¿sí? Era una nación bastante cruel, bastante fuerte, eran enemigos también del pueblo de Dios. Y era paradójico para Jonás ir a predicarle a sus enemigos y él no quería hacerlo. Y lo que va a ocurrir en este capítulo va a ser otra vez la oración, ya después lo vamos a ver, en otra ocasión vamos a mirar y vamos a comparar los textos paralelos del libro de Jonás, como lo hicimos con el capítulo 3, capítulo 1, capítulo 3 y el capítulo 2 contra el capítulo 4, porque en el capítulo 2 ora Jonás, acá también va a orar Jonás y va a arrancar orando Jonás, pero él arranca orando, pero él quiere ver a Nínive destruida, quiere verla desolada. Él quiere ver a sus enemigos como quizás podemos llegar a decirlo, como toda la ciudad es destruida, cómo cae fuego del cielo, cómo sus enemigos se explotan o cómo quizás como Sodoma y Gomorra. Y lo más curioso es que Jonás se para lejos de la ciudad, muy cerca, pero al lado de un monte para mirar. Entonces, sea como sea que él pensara que Dios iba a destruir a esa ciudad, él quería aún ver cómo sus enemigos son aplastados, son destruidos. Y es bien curioso y por eso les dije hoy que voy a hacer un poco más pastoral en la enseñanza, porque es bien curioso cuando miramos la analogía, ¿no? Porque a veces queremos que Dios extienda su misericordia hacia nosotros, pero a veces no queremos que nuestros enemigos reciban el perdón o la misericordia de parte de Dios. Algunos me dirán, no, yo sí, yo sí. Bueno, en este texto nos representa tal vez en un momento determinado porque Jonás supo cómo esta nación había llevado cautivos, había matado gente, la forma en que lapidaban, la forma en que mataban a la gente era muy cruel, era bastante difícil para Jonás entender el propósito de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios. Y de hecho es una de las cosas que él va a repeler o va a empezar a hablar. Yo sabía, Dios, yo sabía esto sobre ti, ¿no? Entonces, es curioso. Ahora, cuando nosotros revisamos, no siempre las cosas salen como nosotros queremos, ¿sí? No siempre. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como quiero? Antes de entrar a revisar los textos bíblicos. Y me parece curioso las expresiones de Jonás en este texto. Me parece curioso por la forma en que le habla a Dios, por lo que hay en su corazón. Porque acabó de salir de un capítulo 2 bastante fuerte y creeríamos que iba a actuar como representante de la iglesia de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Jonás representa la iglesia, ¿sí? Jonás representa la iglesia. Entonces, como representante de la iglesia, uno piensa y uno dice, bueno, él va a actuar de una manera diferente, así como Dios tuvo misericordia, como tuvo misericordia de mí, pues también va a tener misericordia de, de, de cualquiera, ¿no? Va a tener misericordia. Y uno dice, claro, claro, el Señor va a tener misericordia, ¿sí? Porque deseamos que nuestros enemigos se conviertan a Dios, tengan bendición, Dios les perdone, sean restaurados, pero Jonás está siendo muy, digámoslo así, muy honesto dentro de su naturaleza, diciéndole a Dios, realmente yo no quería venir por esto. Y a veces cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo quiero que Dios me responda, que es el deseo de mi corazón, a veces pueden ocurrir muchas cosas, porque hoy vamos a mirar un aspecto. Empezamos a hacer quizás caras, ¿no? Y las caras, ¿cómo son las caras cuando te enojas? Quiero preguntar, ¿cómo es la cara tuya cuando te enojas? ¿Sí? Creo que a veces no es de sonrisas, pero tal vez cuando nos enojamos empezamos a hacer mala cara. Y yo creo que es lo más honesto posible, porque cuando estamos enojados tenemos diferentes reacciones. Unos hacen mala cara, otros empiezan a gritar quizás, a ofender, a maltratar. Otros quizás empiezan a tirar las cosas, porque ese es el comportamiento a veces de nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, cuando quizás las cosas no salen como queremos, otros quizás golpeamos o golpean
Cuando están enojados no sabe, no se controla por qué y empieza a golpear. Otros quizás utilizan su autoridad, empiezan con su autoridad o a hacer o a usar esa autoridad para amenazar. Entonces, muchos de nosotros quizás entendemos y luchamos con algo que Jonás también representa acá en este texto, en estos primeros versículos. ¿Sí? Cuando estamos enojados, le voy a pedir el favor a alguien que tiene el micrófono abierto que por favor lo apague. Amalia, por favor, el micrófono. ¿Sí? Albertito, tú le puedes desactivar el micrófono cuando le pones las opciones en la... Ya. Ok. Gracias. Entonces, yo quiero que sea lo más honesto posible porque realmente Jonás, lo que encontramos es a un hombre común y corriente, también con errores y con fallas, y que muchas veces, acá no están todas las cosas, pero no están todas las caras, pero hay diferentes reacciones que nosotros tenemos cuando nos enojamos. Y pueden haber muchas cosas. Es más, podrás tener una cara sonriente dentro de ti en un momento de enojo, pero ¿qué alberga tu corazón? ¿Qué ocurre? Necesitamos revisar lo que la escritura nos dice sobre el enojo. Entonces dice la escritura en el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sí? Cuando usted va conmigo a Génesis 4:5, es bien curioso porque Génesis 4:5 está hablando de Caín y Abel, y dice el versículo 5 en Génesis, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, si usted puede mirar la referencia y puede revisar los paralelos que hay ahí y las similitudes que hay ahí, es bien curioso, ¿no? Las similitudes que hay ahí. Entonces, número uno, porque habla de un contexto, ¿no? El pero tiene que ver con un contexto de lo que se viene hablando. Entonces, en el capítulo 4, versículo 1, Jonás se apesadumbró porque Dios los perdonó, Dios no los castigó. Entonces, Jonás tiene una consecuencia de cómo no se dieron las cosas como él quería, como él deseaba, como él en un momento determinado había hablado. Entonces él se apesadumbró en extremo, se enoja en extremo. ¿Alguna vez usted se ha enojado en extremo? La escritura también habla de que personas nacidas de nuevo también se enojaron. Ahora, ¿cómo lo trata la escritura? ¿Cómo lo habla? Porque acá vamos a encontrar varias cosas sobre este aspecto. Dice la escritura que no miró con agrado a Caín porque obviamente la ofrenda de Caín no fue agradable para los ojos de Dios, más la ofrenda de Abel sí fue agradable. Como Dios no le respondió a Caín como él quería, entonces él se ensañó. Y dice la Biblia en gran manera. Cuando hablamos de Jonás dice que fue en extremo. O sea que están teniendo unas emociones bastante fuertes dentro de sí. Y esas emociones bastante fuertes, la escritura las presenta una como enojo en Jonás y como se ensañó. Ahora, lo curioso es que cuando revisamos la raíz del significado o de estas dos palabras, la raíz de estas dos o las expresiones, lo que une en gran manera son esas dos expresiones, se ensañó y se enojó. Ahora, ¿por qué? Porque la raíz es la misma, ¿sí? Enojarse y ensañarse, la raíz en su escritura viene de la misma expresión. Ahora, cuando lo investigamos un poco, la expresión enojarse o airarse fuertemente, en extremo, ensañarse, es cajara. Es la pronunciación en hebreo, usted lo encontrará ahí en el diccionario, en el Strong, ¿sí? Y tiene que ver con enojo, con arder. Hay diferentes significados que se le han dado a esta expresión. Uno de esos es brillar o calentarse, su rostro brilla, se calienta fuertemente por una emoción, ¿sí? Arder de cólera, de celo, brillar, derretirse, arder, secarse,
mostrar o incitar pasión. Es lo que está ocurriendo, que ocurre con Jonás, que ocurre con Caín. Caín decae su semblante y él más bien se queda callado en cuanto a lo que empieza a procesar en su mente, a la decisión que va a tomar, y de hecho Dios le va a advertir. Si usted lo mira en el versículo siguiente de Génesis, la misma Biblia dice, le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, te dirá, bueno, te dirá bien, lo estoy parafraseando, pero si no, el pecado está a la puerta. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos revisar es que aunque Dios advirtió, aunque Dios le dijo, de todas maneras Caín tomó una decisión determinada y conocemos lo que significa y lo que ocurrió. Ahora, aquí Jonás también se está enojando y se está enojando directamente también contra Dios. Sí, en extremo se enoja y se altera. Dice arder, enardecer, encender, encolerizar, ensañar, entremeter, entristecer, excitar, fervor, impacientar, indignar, inflamar, pesar, en otros significados que también van en cuanto a la raíz de la palabra, dice que enojo fuertemente contra alguien. Y es algo bien curioso, como Jonás presenta también estas expresiones desde el aspecto de vista eclesiológico. Obviamente somos personas y seres humanos que Dios ha compartido emociones, pero esas emociones también se han afectado por la naturaleza pecaminosa, y es algo que la Biblia nos va a enseñar literalmente. Hay varias cosas que quise investigar desde las definiciones. Tomé 3 definiciones y 3 aspectos científicos de ellos, y miramos el aspecto bíblico. Uno de ellos es la ira, ¿sí? Que es la definición del enojo y la ira. Dice, la ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Voy a aclarar algo, esto es una definición no bíblica, es una definición, la tomé de 3 fuentes diferentes y las estoy simplemente replicando. No en vano la ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o con nosotros mismos, y pueden oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Ira es un término de origen latino que se refiere a la furia y a la violencia. Se trata de una conjugación de sentimientos negativos que genera enojo e indignación. Ahora, algunas de las cosas que investigué sobre el tema, y dice que ese sentimiento de enojo, de ira, afecta muchas de las cosas, desde el aspecto físico, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto emocional. Dice que el lóbulo frontal derecho se desactiva cuando estamos en esos momentos del raciocinio, y aún puede llevarnos a perder por momentos lo que es el dominio propio cuando es en exceso. El cerebro pide más oxígeno cuando estamos airados, más oxígeno de lo normal. Entonces los procesos de pensamiento son un poco más difíciles y afecta los pulmones. Las plaquetas en la sangre se incrementan para disminuir el dolor en caso de peligro. Y también se ha investigado y se ha hablado de que se descarga en momentos de enojo y de ira fuertes, hay una descarga fuerte de adrenalina, y esto eleva el colesterol, haciendo un daño al corazón y a las arterias. Esto es algo muy científico, pero cuando revisamos lo que dice la escritura sobre el enojo o la ira, encontramos varios textos. No los voy a colocar todos, pero voy a colocar algunos. Dice el texto bíblico: la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19:11. Juan 2, del 13 al 20. No voy a colocar todo el texto, ya lo miramos. Dice, y haciendo, el Señor Jesús entra al templo y ve que están vendiendo en el templo muchas cosas, palomas, monedas y muchas otras cosas. Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, el Señor Jesús, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Dice el texto de Proverbios 22, 24 al 25, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Santiago 1, 19 y 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira o tardo para irarse, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la escritura nos va a hablar muchas cosas. En otro texto que vamos a mirarlo después, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Ya lo miraremos en contexto. Entonces, es bien curioso cómo la escritura nos empieza a dar ya mostrar la directriz de lo que Dios quiere, de lo que Dios enseña, nos da la directriz en cuanto a esta parte. Conocemos que Dios es un Dios celoso por sus cosas, por las cosas que son totalmente incorrectas. Y dice la escritura en una parte importante, dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira. La discreción. Y su gloria, ¿cuál sería la gloria? ¿Cuál sería el momento en el cual esta persona puede entender que ha madurado también en los caminos del Señor, y es pasar por alto una ofensa? Encontramos a muchos hombres de Dios en la escritura y muchos hombres de Dios a través de la historia que nos dan muchos ejemplos de eso, a pesar de que a ellos los injuriaban, a pesar de que los maldecían. El argumento de ellos cuando tenían que presentar defensa no era basado en una emoción, sino era basado en la escritura, era basado en la verdad bíblica, era basado en el conocimiento que ellos tenían del Señor. A pesar de que podían decirle en momentos determinados al Señor Jesucristo, no eres el hijo del carpintero, no eres de Nazaret, son palabras ofensivas. Si las miramos desde el contexto judío, eran palabras bastante fuertes y también buscaban ofenderlo, buscaban dañarlo, y el Señor nunca responde a ninguno de estos insultos. Pero sí encontramos al Señor hablando de su palabra, dando una directriz, y también encontramos cómo cuando llega a este lugar hubo algo que las Escritura lo muestra después en Juan, que el celo de tu casa me consume. Y porque el Señor entró en este lugar, y en vez de encontrar una iglesia que oraba, que buscaba al Señor, que hacía las cosas correctas, lo que habían hecho, literalmente lo que dice la Escritura, es que hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y eso mostró también la ira de Dios. Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de que no es algo incorrecto, no es como la nuestra. O sea, Dios no va a reaccionar de acuerdo a como nosotros reaccionamos. Nosotros no reaccionamos quizás como las imágenes anteriores, ofendiendo, dañando, vengándonos, teniendo gestos, palabras, o albergando dentro de nosotros una cantidad de cosas quizás para después sacarlas a la luz y ofender, dañar, maltratar. El Señor en su ira no es exactamente, no es como la nuestra. Vuelvo y lo digo, el pecado nos afectó tremendamente a nosotros. Entonces nuestras emociones han sido afectadas. La percepción correcta de lo que Dios transfirió a nosotros se dañó. Por ejemplo, la Escritura habla fuertemente sobre diferentes virtudes que Dios tenía y no las transfirió a nosotros. Y eso es lo que algunas personas llaman, o algunos teólogos hablan, de los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Otros los llaman transferibles e intransferibles, para darle un mejor uso en cuanto a nuestra lengua. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios tiene muchas virtudes, y cuando nos creó, nos transfirió esas virtudes. Dios es inteligente y nos dio la capacidad de ser inteligentes. Dios es creativo y nos dio la capacidad de ser creativo. Dios es amoroso y nos dio la capacidad de amar. Dios puede perdonar y nos dio la capacidad de perdonar. Dios es justo y nos dio la capacidad de ser justos. Dios es amigable y nos da la capacidad de ser amigables. Nos transfirió muchas cosas, pero cuando pecamos, estas virtudes, todas estas virtudes, toda esta parte almática, emociones, la Escritura dice que cuando el hombre
transgredió la ley, cuando pecó, pues hubo una separación, una muerte. Y los conceptos, las emociones aún se alteraron. Y a medida que iba pasando el tiempo, iban a distorsionarse más de la idea original de cómo debían comportarse, cómo debían actuar, aún lo que deberían sentir. Una de las cosas que el hombre experimentó que no fue el miedo. Eso lo dice Génesis capítulo 3. Adán, ¿dónde estás? Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me escondí, que tuve miedo. Ahora, Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó? Entonces es una gran pregunta sobre el tema del miedo. Y nosotros vamos a encontrar esa emoción que está en el transcurso de toda la escritura y cómo Dios habla y se relaciona. Es lo que nosotros hemos hablado de la providencia de Dios, cómo Dios se relaciona con su creación y le enseña a muchos hombres de Dios, le enseña a Moisés, no tengas miedo, le enseña a Josué, no tengas miedo, no tengas temor, esfuérzate y sé muy valiente, le enseña a diferentes personajes que no deberían tener temor, pero su temor no iba a ser basado en una emoción, sino que iba a ser basado, iban a dejarlo a un lado y se iban a basar en lo que Dios decía, en su palabra. No era solamente en una mera emoción, sino de acuerdo a su palabra. Él nos enseña a confiar en Él, a confiar y a descansar a través de su palabra. Ahora, cuando encontramos los textos bíblicos, vamos a encontrar que no son solamente máximas que se van a dar, sino que los textos bíblicos, cuando empezamos a revisarlos, estos textos bíblicos se pueden aplicar a través simplemente de la obra regeneradora de Dios en nosotros. Ahora, encontramos gente que no es creyente y que puede ser muy discreta, ¿sí? Y dice la escritura, la discreción del hombre le hace lento para la ira. Hay gente que tiene un carácter que puede ser tal vez aplacable para la ira. Pero cuando revisamos en contexto, si la persona no ha nacido de nuevo, de una u otra manera, va a tener afectaciones con su ira y va a responder diferentemente de la situación que esté presentando. La escritura, cuando nos habla textos como la discreción del hombre, le hace lento para la ira. En un nuevo nacido, ¿qué debería ocurrir? Lo que debería ocurrir es que cuando yo tengo problemas de ira, lo primero que tengo que decir, Señor, perdóname, ¿sí? Porque el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros es el arrepentimiento, ¿sí? Y cuando vemos la palabra del Señor es decir, Señor, perdóname, porque realmente soy, como diría alguien, soy enojón, soy enojona. Y muchas veces la gente ha creído que con una oración, las oraciones son mágicas. Entonces voy donde el pastor, voy donde alguien y, ay, es que tengo problemas de enojo y le pido a Dios que me quite la ira y que me quite el enojo, pero realmente no estamos entendiendo que la escritura no está hablando que el enojo sea un pecado, pero lo que hacemos con él, lo que ocurre con él, la respuesta de eso sí puede llamarse pecado, puede unirse con el pecado. Entonces, la escritura nos va a direccionar para poder entender lo que es pecado. Entonces, la escritura dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira. Y empezamos a mirar en la vida del Señor Jesucristo muchas de las cosas que se vienen aplicando en toda la escritura. Y dice la escritura, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Es bastante curioso cuando nosotros encontramos gente que todavía dice, pero a mí me cuesta olvidar todo esto que me han hecho este personaje, todo lo que me han hecho, lo que me han ofendido, lo que me han dañado, por qué tenía que ser así, si Dios es soberano, por qué permitió eso. Entonces, de una o de otra manera, no solamente está hablando de algo malo que le ocurrió, sino indirectamente le está echando la culpa a Dios. Básicamente heredamos muchas cosas en la naturaleza pecaminosa, miedo, temor, un enojo no correcto, un enojo que no lo vamos a aplicar de la forma correcta, a menos que nosotros vayamos a la palabra del Señor y le pidamos a Dios que a través de los textos bíblicos puedan entender lo que estamos haciendo mal, hacia dónde estamos dirigiéndonos.
Y la escritura no es simplemente unas máximas para poner en práctica, para decir, cuando me ofendan, quédese callado. Listo, cuando le ofendan, quédese callado. Sí, y en 20 años saca el repertorio de todo lo que le han hecho, de todo lo que le han hecho. Entonces, usted me hizo, usted me hizo, usted me hizo, porque eso se va acumulando. Y eso es lo contrario también a lo que la escritura nos está hablando y nos enseña también sobre el perdón. De hecho, encontramos al Señor Jesucristo en la cruz dándonos ese ejemplo, ¿sí? Y nos da la directriz bíblica para honrar y glorificar al Señor en obediencia. Es entender lo que la escritura nos está diciendo y nos dicen la discreción del hombre. ¿Realmente será que nos hace falta discreción? ¿Será que necesitamos aprender a, como dice el libro de Santiago, a controlar nuestra lengua, nuestras palabras? Y dice, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Aquellos que empezamos a albergar dentro de nosotros una cantidad de cosas que no son buenas y que también eso es pecado. Y usted que me dirá a mí, pero pastor, es que a mí me han ofendido. Sí, realmente nosotros ofendimos al Señor Jesús también. Sí, ofendimos al Señor Jesús, pero el Señor Jesús llevó nuestros pecados y de hecho oró por nosotros y oró por absolutamente todos nuestros pecados. Los que hacemos conscientes e inconscientes, oró por nuestros pecados. El Señor Jesucristo cuando está actuando en Juan capítulo 2, está actuando no de una manera incorrecta. Él está actuando de acuerdo a la manera correcta. Hay algo que distorsionó el pecado en un momento determinado y el pecado a veces aprende a minimizar la orden de Dios o las verdades de Dios. El pecado a veces empieza a minimizar las mismas expresiones de pecado, pero ¿qué tiene de malo responder? ¿Qué tiene de malo una mentira? Y minimizamos muchas de las cosas que albergamos dentro de nosotros. Dentro de la ira hay muchas cosas, dentro del enojo hay muchas cosas, hasta la amargura, y la escritura habla fuertemente sobre esta cantidad de cosas, elementos que pueden hacer daño a nuestro cuerpo, y no solamente a nuestra mente, sino a nuestras células también. No lo podemos a veces hasta creer. De hecho, estamos en un momento de la historia donde estas carreras de salud mental se han incrementado fuertemente. En pandemia, los índices de las personas que han ido a los psicólogos es bastante fuerte, es bastante curioso, y cuando revisamos la escritura nos enseña y nos muestra realmente que a veces estas emociones están supremamente mal porque, y en nosotros, a pesar de que conocemos del Señor y que llevamos mucho tiempo quizás conociendo la palabra del Señor, no entendemos realmente el texto y no lo llevamos a la cruz. No entendemos que estos textos bíblicos no son solamente palabras, por decirlo, sino que nos están mostrando como a un espejo realmente cómo debería ser nuestro comportamiento. Cuando nos dice airaos pero no pequéis, necesitamos revisar hacia dónde nos está dirigiendo el texto y qué es lo que Dios nos está enseñando y nos está formando. Ahora, cuando el proverbio dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras. Realmente, recuerdo mucho a las abuelitas que tienen muchas expresiones, y este texto me habla y me la recuerda mucho porque decían palabras como dime con quién andas y te diré quién eres. Realmente cuando nosotros somos transformados por la obra de Cristo, aunque estemos en medio de la oscuridad, podemos reflejar a Cristo, podemos comportarnos como hijos de Dios. De hecho, eso fue lo que oró el Señor Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero en ese peregrinaje que estamos acá en la vida, también vamos a tener que crecer y a tener que madurar con Dios, ¿sí? Porque hay muchas de las cosas que nosotros queremos aprender hebreo, griego, queremos aprender a hacer exégesis, queremos aprender a hacer estudios profundos, conocer todas las doctrinas, pero realmente cuando miramos la escritura sobre el enojo, cuando hablamos la escritura sobre la sujeción bíblica, estoy hablando sobre la disciplina bíblica, sobre este tipo de cosas, a veces no nos gusta porque y habla nuestras emociones, y realmente hay que empezar a revisar si nosotros llevamos
una vida de crecimiento con el Señor en todo sentido, porque Dios nos está preparando, nos está formando, y cuando encontramos un texto y que tiene que ver con nuestro pecado, ¿qué deberíamos hacer? Entender, número uno, qué es pecado. Número uno, qué es pecado. Ahora, el pecado, ¿desde qué manera la estás mirando? ¿Desde qué manera lo estás enfocando? Que tu enojo, que tu ira, que el sentimiento que sea está mal delante de Dios, realmente porque glorifica o no glorifica a Dios, porque lo que llevas o lo que haces está honrando y glorificando a Dios o no lo está glorificando. Y si no lo está glorificando, porque el texto bíblico nos dice que no glorifica a Dios, entonces, ¿cómo se llama eso? Ah, pero es que yo nací así, crecí así y así soy. Ok, realmente lo que hay que revisar ahí no es que controles tu enojo, no es que controles tu rabia, porque eso no tiene nada que ver, porque no se trata de controlar, se trata de nacer de nuevo. Quizás no has nacido de nuevo, quizás no lo has hecho. Ahora, cometemos pecados. Jonás en un momento determinado está en una percepción de que yo quiero que Dios haga como yo pensaba, como yo quería. Y realmente el argumento que él va a levantarle a Dios es, yo sé que tú eres misericordioso, yo sabía que tú eres misericordioso. O sea, realmente en vez de alegrarse, es un predicador bastante curioso. Eh, Creería yo que no es como ninguno de los predicadores actuales, que en vez de ellos, los predicadores actuales quieren ver multitudes arrodilladas y levantando las manos y convirtiéndose y que etcétera. Jonás lo que quería verlos era destruidos porque eran sus enemigos, y realmente la escritura aquí habla de nuestros enemigos, realmente dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entendemos eso, y a veces la sangre y la carne de otros viene y quiere hacernos dañar, nos quiere dañar, y realmente tenemos que ir al Señor diariamente y decirle: Señor, perdóname, Señor. Perdóname por mis pensamientos, perdóname por mis actitudes, perdóname por mis emociones, perdóname por lo que estoy albergando. Porque la gente, y es una de las cosas que a veces quisiéramos nosotros, es que la gente actuara como yo quiero, como yo deseo, para mi bien, para mi bienestar, para lo que a mí me gusta, para lo que a mí me agrada. Y cuando no, ¿qué aflora? ¿Qué aflora? ¿Qué aflora cuando tienes autoridad? ¿Qué aflora tú cuando tienes autoridad y cuando tu autoridad se está viendo cuestionada? ¿Qué aflora ahí? ¿Qué? ¿Sí? A veces puede aflorar versículos bíblicos, que me parece curioso, cómo con versículos bíblicos nos atacamos unos a otros. Entonces uno dice: pero usted es una gotera continua. Y la esposa le dice: pero usted ni siquiera provee para los de su casa, ha negado la fe. Y es bastante curioso cómo con textos bíblicos empezamos a hacerlo y realmente creemos que está de pronto bien. Realmente creemos que está bien. Realmente hay que entender que el pecado es pecado, y realmente no se trata de un curso de que tú digas: oh sí, yo soy enojón, oh sí, yo tengo ira, oh sí, yo tengo amargura. Realmente se trata de que está mal. Ahora, cuando miramos la perspectiva del pecado, estamos hablando que ese pecado llevó al Señor Jesús a la cruz, lo llevó a la cruz, lo llevó a la cruz. Ah, pero es una emoción, es un sentimiento. Sí, pero es pecado. Pero es pecado. Un mal pensamiento es pecado. Si uno mira a una mujer para codiciarla, o a un hombre, lo que sea, es pecado, es pecado, es pecado. Porque nuestras emociones son pecaminosas y la obra de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Ahora vamos a luchar con el pecado, pero aquellos que hemos nacido de nuevo por la obra de Dios, necesitamos empezar a revisar la escritura, no simplemente como máximas, no simplemente como consejos que nos da para que los tomo o no los tomo. Realmente la escritura nos está mostrando como un espejo nuestra naturaleza pecaminosa. A veces es tan fácil decir: ese Jonás era tan desobediente, y no nos vemos reflejados a veces en el Jonás. A veces necesitamos mirar el Jonás que tenemos de desobedientes, de que cuando ya estamos en momentos de disciplina y si oramos: ay Señor, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y no juro porque es pecado y ya sé que es pecado, pero después otra vez seguimos con emociones y como que no maduramos. Ahora, obviamente, sí, Jonás no tenía toda la Biblia, no entendía quizás muchas cosas, pero sí tenía un conocimiento. Lo miramos cuando estudiamos Jonás capítulo 2, el conocimiento de las escrituras que tenía Jonás.
porque todo el capítulo 2, Jonás está orando con la Biblia, con escritura. Es un hombre que conoce la escritura, pero también muestra la debilidad todavía del peso de la naturaleza pecaminosa. Y es algo, iglesia, que nosotros tenemos que empezar a revisar también. Y es, a veces nos congregamos, pero si alguien escuchaba una expresión en México que se llama barrer. Barrer es que lo miran a uno de arriba. Oh. Entonces uno escucha expresiones como, uy, ¿cómo me barrió? Entonces, como que afecta si te barren o no te barren, si te miran de arriba abajo, si te revisan de un lado hacia el otro, si eres gordo, si eres flaquito, como que esto nos afecta, cómo nos miran, cómo no nos miran, qué dijimos, que no, y como que las cosas y lo que no estamos revisando es que eso es pecado también, que eso está mal también. Y la escritura también dice, la gloria del hombre es pasar por alto una ofensa. Ahora, ¿cómo podemos pasar por alto una ofensa? De nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos aprender a entender que necesitamos ir diariamente a la cruz al Señor. Ahora, no todos los días estamos enojados, aunque hay personas que pareciera que todos los días están enojados. Y usted se enoja porque la otra persona está enojada. Y todo el tiempo le habla de su enojo. Realmente, ¿sabe quién necesita? El evangelio. ¿Sabe quién necesita? Que le prediques el evangelio. Y también es una persona que Dios ha colocado para tu formación, para nuestra formación, para nuestra formación. Y necesitamos revisar eso. Y la escritura dice en el libro de Santiago, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. A veces somos muy buenos para hablar. Dice, pero también tardos para la ira, tardos para irarnos. Pues en la ira de Dios, en la ira del hombre, perdón, pues en la ira del hombre no obra, o la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La escritura ya nos muestra que en la ira del hombre, en el actuar, en la obra, cuando el hombre le da rienda suelta a su ira, ahí no va a actuar la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo me podrás hablar de la justicia de Dios sin hablarme de Jesús? Es imposible. Es imposible. Sí, porque Jesús ha llevado nuestra justicia a nosotros perdonándonos nuestros pecados, pero Él también va a ser juez, un juez justo. Un juez justo. Y Él mismo sabe lo que es la verdadera justicia. Realmente a veces nosotros no entendemos que Dios permite situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles que Dios permite es para nuestra formación. Es para nuestra formación. Y Dios nos está formando, ¿sí? En todos estos aspectos que nosotros vivimos. Dice el libro de Efesios 4, 20 al 27. Efesios 4, 20 al 27. Búsquenlo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, escúchenme bien esa expresión, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, es bastante curioso cuando empezamos a revisarlo, no vamos a revisar todo el texto, pero cuando está hablando y está diciendo, si en verdad nosotros aprendimos o fuimos enseñados por Él, realmente, si la obra de Dios está en nosotros, si eso es verdad, si por Él estamos siendo enseñados. Ahora, ¿cómo somos enseñados nosotros? A través de la palabra, a través de esos textos bíblicos realmente. Los textos bíblicos nos
no solamente están para que, como mucha gente cree que los textos bíblicos es para hablar de máximas, que te va a ir bien, que serás cabeza, que no serás cola, que triunfarás, que todo se te dará, que tus sueños, bueno, etcétera, una cantidad de cosas supremamente descontextualizados, pero no es porque realmente están aprendiendo eso de Cristo, porque realmente Cristo nos enseñó que todos aquellos que le seguimos vamos a tener aflicciones, circunstancias adversas, vamos a tener rechazo, nos van hasta a gente de nuestra casa, de nuestro hogar, y no lo advirtió el Señor, pero también nos advirtió que dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos que crecer y ajustarnos a lo que dice su palabra. Realmente la escritura nos enseña hasta pensar, dice, en esto pensad. La escritura nos lo enseña, en esto pensad. O sea, ¿en qué? En su palabra, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, realmente la escritura no simplemente es un manual, como algunos lo enseñan, sino es la palabra viva de Dios. Y la obra del Espíritu Santo que transforma nuestro ser. Cuando vamos a la escritura, podemos ver aún casi el Señor hablándonos por su palabra y diciéndonos si en verdad nosotros escuchamos la palabra y somos transformados y crecemos y somos disciplinados por el Señor, si es verdad que hemos nacido de nuevo, pues nuestra vida ha cambiado. Y nuestros pensamientos deben tornarse a lo que la palabra de Dios dice. Cuando pasamos circunstancias adversas, yo sé que muchos oramos con versículos bíblicos. Y ahora, ¿por qué los oras? Porque Dios, porque has tenido un trasegar en tu vida donde coges los textos bíblicos y te los has memorizado quizás de aprender, de tanto recitar y te los aprendes. Y a veces oras. Y oras a veces con la escritura porque estás en un continuo crecimiento. La escritura nos habla una de las cosas de la naturaleza del hombre sin Dios. Esto es una de ellas. El hombre sin Dios, su naturaleza es una naturaleza que está viciada. Ya está viciada, está corrompida. Una persona que ya está enfermo de un vicio no puede salir por sí mismo. Necesita la ayuda del Rey de Gloria, Dios Todopoderoso. Por eso dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo se hace del pecado. Entonces, por practicar el pecado se vuelve viciado, está viciado, ya no puede quedar libre por sí mismo. Por eso necesitamos la libertad que solamente se puede traer se trae a través de Cristo, a través de Él, realmente. Si no entendemos que hay emociones que las tenemos, pero que luchamos con ellas, pero que necesitamos crecer y madurar. Ahora, ¿cómo vas a crecer y madurar ignorándolas? O diciendo, pues yo nací así, así soy, así me quiero. Realmente dice la escritura, despojados del viejo hombre que está viciado, realmente está viciado. Está viciado y está viciado conforme a los propios deseos y los deseos engañosos, porque es engañoso el corazón, ¿sí? ¿Y qué tan viciados estamos realmente? A veces como iglesia, ¿qué tan viciados estamos? ¿Qué tan viciados? Si te dicen siéntate adelante, tú, oh, chévere. Y si te dicen siéntate atrás, como me enojo, estoy diciendo quizás algo que para alguien dirá es ridículo, pero realmente la escritura nos está diciendo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad no está en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo interpreto, en lo que a mí me parece o en lo que me dijeron. Realmente la verdad está en Jesús y está en la palabra del Señor. Y la palabra me dice que la pasada manera de vivir está hablándole a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Y está hablando de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Está viciado. Hay despojados conforme a los deseos engañosos. Y también la escritura dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Realmente Dios es el que viene a hacer esa renovación. Pero como hijos de Dios hay un fruto, una manifestación, una obra de Dios en nosotros, y el que empieza la buena obra la termina. Y en esa buena obra, en ese camino, hay cosas que Dios va a corregir en nosotros.
cosas que va a corregir. Y una de las cosas es quitarnos del centro. A veces nos gusta el aplauso, nos gusta el reconocimiento, nos gusta que nos digan qué bonito lo haces, qué bien predicas, lo que tú haces es único, tus videos cómo nos enseñan o cómo, bueno, etcétera. Y a veces albergamos una cantidad de cosas que pueden ser contraproducentes para nosotros. Realmente, si hay un mérito alguno en nosotros, lo dice el libro de Primera de Corintios, que nuestros méritos no son por nosotros mismos. Nuestras competencias vienen porque Dios lo ha hecho. Si tú tienes un talento, si tú tienes un don, si Dios lo permitió que estudiaras una carrera, fue porque Dios lo permitió. Dios te dio la sabiduría, te dio el entendimiento, fue Dios. Y realmente necesitamos aprender a darle la gloria y la honra a Dios por eso. Pero muchas veces, cuando vienen las cosas contrarias, las emociones contrarias, Dios permite esas situaciones también para revisar cómo está nuestro crecimiento, para revisar nuestro pecado. Y la escritura dice, por lo cual desechando, ¿qué? Dice la mentira, desechando la mentira. También la escritura dice, airaos, pero acá hay algo importante y está unido a los textos bíblicos que miramos anterior, que la ira del hombre, la obra de la ira del hombre no procede de la justicia de Dios, ¿sí? Y aquí lo dice, airaos, pero, no pequéis. Realmente necesitamos revisar y empezar a decir, Señor, ¿realmente soy nueva criatura? ¿Realmente estoy en la verdad? ¿Realmente estoy siendo enseñado por ti? ¿Realmente he sido transformado por ti? Porque no se trata simplemente de un curso, de un curso para controlar el enojo. Yo miré algunos conceptos que las personas colocaban, algunos conceptos psicológicos, algunos conceptos realmente, y que te pueden decir, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, y pueden contar hasta 100, hasta 1000, y el enojo no se pasa. Hay enojos que pueden durar años que se convierten en amarguras, realmente. Y por más de que los hables y por más de que no, realmente necesitamos una sola cosa. Y es entender lo que es el pecado en la consecuencia de cómo procedemos con la ira, con el enojo. Porque dice el texto, ni deis lugar al diablo. O sea, hay una asociación con lo que hacemos, con lo que expresamos. Y necesitamos ir al Señor y decirle, Señor, realmente pido perdón, realmente. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento para nosotros? Sino realmente es dar la vuelta. Realmente es dar la vuelta, es caminar, es decir, me arrepiento. Y esa obra de arrepentimiento es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y la oración de Jonás en este capítulo es bastante curioso. Mire el verso 2, ¿no? Dice, y oró Jehová y dijo, ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Miremos un poquitico la oración de Jonás, ¿listo? Acá la estoy colocando en la pantalla nuevamente. Y parte por parte, usted lo puede ampliar mucho más grande, pero mire lo que está diciendo la escritora. Y oró a Jehová. Es curioso, ahora, ¿cómo está orando en el versículo 2? ¿Cómo está orando? Bien, ¿cómo está emocionalmente él? Está enojado, ¿cierto? ¿Y cómo va a orar con esa emoción? O sea, él comenta, dice, Señor, te pido perdón porque estoy actuando mal. Mira lo que estás haciendo, Jonás. Está haciendo una oración enojada. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado enojados con el mismo Dios? Y oramos así. ¿La Biblia acaso no ha dicho que si tenemos algo contra alguien, vayamos y nos pongamos a cuentas? No. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a veces tenemos un problema de ego bastante grande. Y queremos reducir a Dios a nuestros caprichos. Y es más, nuestras oraciones de ahí para allá nuestra oración, hasta ya entiendo muchas veces porque el Señor no nos responde muchas de nuestras oraciones, porque Jonás representa acá la iglesia, ¿sí? Jonás representa acá la iglesia y a veces nuestras oraciones se convierten en eso, en una expresión sin razonamiento escritural, porque hay una emoción allá que me altera mis sentidos y Señor, ahora, o sea, es ahora, ¿no? Y eso uno escucha.
Ahora ordeno que no sé qué, declaro que los cielos se abren. Ahora, es bien curioso estas oraciones, estas expresiones que hacemos y le damos un tiempo ahora. Sí, dijo, ahora, oh Jehová. Y no es una expresión como, si la vamos a revisar, después vamos a compararla un poquitico con la oración del capítulo 2, pero sus expresiones cambiaron. Pareciera que hubiera sido otro Jonás. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo en esas expresiones? Ahora, en este tiempo, ahora, oh Jehová, me dirijo a ti ahora, o sea, ¿me escuchas ahora? No es esto. Ahora, ¿a qué se refiere con esas expresiones que está utilizando? Esto que Dios acabó de hacer es tener misericordia de un pueblo y perdonarlo. Tener misericordia de 120,000 personas, tener misericordia de una ciudad sanguinaria, tener misericordia del pecador. Y él lo reduce simplemente a, no es esto, no es esto, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? De hecho, a veces nuestras oraciones pueden ser hasta una falta de respeto. Y necesitamos hasta entender eso, que eso también está mal. No es esto. No es cualquier esto, es la voluntad de Dios. Pero cuando nuestras oraciones, cuando dejamos que esas emociones, ahí sí podemos decir esas emociones pecaminosas, creen nido en nosotros, pues la voluntad de Dios no nos va a gustar realmente. A Jonás no le gusta la voluntad de Dios, no le agrada la voluntad de Dios en ese momento. No me parece, no estoy de acuerdo. O sea que en un momento determinado le parece que es más justo quizás él. Y él decía, lo que yo decía, o sea, ¿qué está buscando él? Exaltación a su propia voluntad, a su razonamiento. Sí, era lógico, Señor. Yo sé que tú eras así, o sea, yo decía eso. Yo sabía eso. Lo que yo pensaba, lo que yo oré, lo que yo quise, lo que yo sentí. Y ahora me enojo porque tú no actúas como yo quiero. Wow. ¿Sí? Una exaltación al yo. Estando aún, él prefería su comodidad que obedecer la palabra del Señor. Prefería su comodidad. ¿Sí? Él lo prefería. Estando aún donde en mi tierra, es supremamente caprichoso, se fue para otro lado, descendió a Jope. Después al barco, descendió a la parte baja de la embarcación, descendió. Y después descendió al agua. Lo llamamos el capítulo 1, el descenso de Jonás. Realmente, a veces somos caprichosos hasta con nuestras oraciones, iglesia. Y es porque necesitamos, a pesar de que sabemos textos bíblicos, hay situaciones que nos pueden sacar de control. Pero realmente la Biblia habla de que tenemos que tener dominio propio, pero ese dominio propio no se trata de, vuelvo y lo digo, de una frase, una expresión que diga yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No se trata simplemente de eso. Se trata que nos acerquemos a Dios. Señor, perdóname, mi pecado me dice que actúe así, mi pecado me lleva a pensar así. Y hay que arrepentirnos constantemente, diariamente. Necesitamos entender eso. Es curioso. Pero a veces nos volvimos en iglesias como clubes, donde hay una cantidad de emociones, donde le hacemos culto a la emoción, pero si alguien nos mira mal, si alguien nos regaña, si alguien no sé qué, no estoy de acuerdo, me voy, no me gustó, no son bíblicos, les falta misericordia. Y ven, espérese un momentico, espérese. O sea, realmente la obra de Dios, lo que el Señor, claro, no estoy diciendo que cuando hay algo que es incorrecto, que no es de sana doctrina, que está mal, pues hablemoslo. Pero cuando las cosas suceden de una manera difícil y tal vez te ves afectado y tal vez te están haciendo daño, y quizás no salen las cosas como tú quieres y quizás dices que tienes la razón, quizás si lo permitió, realmente el Señor Jesús no dijo venid a mí todos los trabajados y cargados, no lo dijo, no, ve a Él, corre a Él. Pero también hay que arrepentirnos, iglesia, también. Debemos arrepentirnos.
de la forma en que tratamos las personas, de la forma en que hablamos, de la forma que tratamos a nuestros seres queridos en nuestra casa. A veces a la gente de la iglesia le sonreímos tanto, ay, tan lindo, tan lindo, tan lindo, y en el de la casa, oiga, usted no sé qué. Y a veces hablamos así y somos bastante fuertes, y a veces nuestras oraciones, y es una de las cosas que más escuchamos en consejerías, y es, ay, pastor, ayúdeme a orar para que él cambie, o para que ella cambie, o para que... Y a veces uno escucha hasta chistes de muchas personas hablando referente a eso, y necesitamos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Esta expresión, esta oración, hay mucho más para hablar de esta oración. Está orando a Dios, pero ya razón la Escritura dice, nos enseña cuando hay momentos en los cuales no oramos correctamente. No oramos. Gracias al Señor porque nos dejó su Espíritu, el cual Él ora como conviene, Él intercede y no va a actuar conforme a nuestros caprichos, conforme a mi ego, a mi voluntad, a lo que yo desea, a lo que yo pensaba. Y casi que le está echando críticas a Dios. ¿No es esto lo que yo decía? ¿No es esto? ¿Para eso me hiciste venir aquí? ¿Por qué? Porque Jonás solamente quería una cosa, y de hecho su mensaje, ¿cuál fue? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Sí, ahí hay quizás 8 palabras, en hebreo son 5. De aquí a 40, oigan, ni siquiera mencionó el nombre de Dios, ni siquiera les habló del arrepentimiento, ni siquiera les dijo qué hacer, o sea, ¿quién lo envió? No les dijo nada más, realmente. Pero encontramos que la obra de Dios fue tan grande, tan maravillosa, que el mismo rey aún predicó y complementó el mensaje de Jonás sin saber cosas de Dios. Y es más, apeló a la soberanía de Dios. Quizá Dios se arrepienta o tenga misericordia de nosotros, se arrepienta del mal que nos va a hacer. Quizá, o sea, realmente Dios es misericordioso con el que Él quiera tener misericordia. Y nosotros necesitamos aprender que Dios no nos puso en la tierra quizás para que Él nos complaciera todos los caprichos. Quizás no entendemos eso. Él nos puso en la tierra con un propósito determinado, iglesia. Ese propósito determinado es darle gloria y honra a Él en todo, no solamente mostrando que tienes una cara alegre. Claro, si hay momentos de llorar, llora, pero ¿a quién le lloras y por qué lloras? Hay momentos en los cuales estás enojado, estás contento, pero aún estando contento puedes hacer cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Porque la palabra no se trata de unas máximas para que tú cambies tus hábitos. Porque no es un club, no es un lugar de rehabilitación. No. Se necesita la obra transformadora del Espíritu Santo en mí, y eso se necesita enfrentarme a mi pecado. Pero aún siendo hijos de Dios, necesitamos confesar nuestro pecado y entender que Dios es soberano y ajustarnos. Sea Dios, verás, lo que Dios diga, amén. Lo que tú permitas, amén. A veces vamos a llorar, y a veces es necesario, y a veces Dios permite unas circunstancias tan difíciles para mostrar nuestro pecado. ¿Cuál es nuestro pecado? Que a veces levantamos las mejores oraciones en momentos difíciles. Y cuando las cosas están bien, a veces ya no se nos olvida. Más culto al televisor, más culto al celular, más culto a qué. Realmente, ¿qué es lo importante, iglesia? Dice la Escritura, la suave respuesta aparta el furor o quita la ira, mas la palabra áspera o hiriente hace subir el furor o hace subir la ira. ¿Cómo poder dar una palabra suave? Realmente es imposible a través de la naturaleza pecaminosa. Necesitamos ser transformados por Dios. Y la forma es en un momento de conflicto. En un momento de conflicto sabemos,
mostramos realmente lo que tenemos aquí adentro, aquí. Y qué bueno que podamos reflejar a Cristo, aun cuando lloremos. No estoy diciendo que vamos a sonreír en todo momento, no, hay momentos de llanto, hay momentos de enojo, pero aunque dice airaos, pero no respondas como te lo están proponiendo. Más bien recuerda lo que dice la Escritura. Sé prudente, sé sabio, entiende que necesitamos arrepentirnos diariamente y constantemente, porque solamente a través de Jesús, de su ejemplo, de su enseñanza, de lo que Él nos está dirigiendo, podemos entenderlo, iglesia. Y es un tiempo para que nosotros reflexionemos en eso. Es un tiempo para mirarlo, porque es bastante curioso. Yo como cuando escucho a algunos de las personas que han trabajado en diferentes grupos de rehabilitación, y en unos de ellos los que de pronto lo conocen, y hay personas más expertas que yo, pero cuando alguna vez escuché a algunos decir, mira, yo soy drogadicto o yo soy alcohólico y hace 20 años dejé de tomar. Pero el día de ayer, el fin de semana, me invitaron a los cumpleaños de mi sobrina y estaban repartiendo trago y pues yo llamé a mi tutor o a mi ayudante y le dije, ay, es que está el trago, y empecé a sudar y empecé a sentirme frío y la botella me llamaba y la botella me llamaba y yo ya que corría ya y yo estaba fuerte y no sabía qué hacer, por eso te llamé y pues tú me dices, sal corriendo y yo salí corriendo, pero mire, gracias a Dios no tomé porque hace 20 años no tomé, pero esa botella me llamaba. Realmente no ha habido una obra de nuevo nacimiento allí. Aunque hayas dejado de tomar, aunque hayas dejado de robar, aunque hayas dejado de decir malas palabras, aunque hayas dejado de fumar, eso no significa que hayas nacido de nuevo. Quizás conoce las doctrinas de la Escritura mejor que nosotros, pero eso no significa que haya nacido de nuevo. Realmente hay que entender que el pecado nos alejó de Dios y estas emociones que no se llevan a Cristo, si no se transforman, van a dañarnos y necesitan transformarse por la obra del Señor en su gracia, en su misericordia. Y creo que es un buen tiempo, iglesia, para poder empezar a entender que, mira, a los hombres de Dios también les pasó, a Jonás también le pasó. Jonás está orando aún contra Dios. Y Dios le va a enseñar, claro que sí, Dios le va a enseñar, porque Dios es tan grande, es tan misericordioso, es tan poderoso, es tan sabio, que le doy gracias a Dios que Él no trató a Jonás como trató a Caín. No lo trató. Ahora, bueno, Jonás no actuó como actuó Caín, sí, pero Jonás representa a la iglesia en ciertos momentos, ¿o no? ¿O no? ¿O cuántas veces hemos orado así? Señor, estoy tan cansado con esto que me tocó que me provoca coger las maletas, empacarlas e irme y perderme el mapa. ¿No hemos orado así? ¿O no hemos orado quizás, quítame la vida, Señor? Jonás va a hacer eso ahorita, ¿no? Porque eso es como la fácil. Eso es como la fácil. Y, y necesitamos pedirle al Señor perdón por muchas cosas. Ahora, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero la obra transformadora de Dios por su palabra, cuando nos acercamos a Él, cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestro corazón por su palabra, realmente nos va a enfrentar. Cuando vengan esos momentos, necesitamos quizás acercarnos a Dios, arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname, perdóname. No puedo, hay que ser sincero, Señor, no puedo, no puedo. Perdóname, perdóname. Porque no se trata de perdonar al esposo, no se trata de perdonar a la esposa, no se trata de perdonar al vecino, al que te robó, al que te la hizo. Se trata realmente de entender que la base es el arrepentimiento. El Señor Jesús nos perdonó
Y cuando nosotros no perdonamos realmente, que nos cuesta que trabajar con eso es porque realmente no estamos entendiendo la magnitud del pecado. El pecado es grave, o sea, la magnitud del pecado es grave. Si entendiéramos la magnitud del pecado, no lo minimizaríamos tanto. Porque la Biblia habla de despojados del viejo hombre, la Biblia habla de un cambio de naturaleza. Y Dios es el que cambia en nosotros esa naturaleza. Y una de las naturalezas, algo de lo que Dios hizo por nosotros, es que nos dejó su Santo Espíritu para redarguirnos. ¿De qué? Del pecado. Es del pecado. Y gracias a Dios por su Santo Espíritu. Gracias a Dios. Hablamos de perdonar y no perdonamos. Enseñamos de somos los mejores y no somos los mejores. Hablamos de que somos tan espirituales y a veces ni somos espirituales, actuamos como carnales. Y esto es para todos nosotros. Cuando tu esposa, cuando tu esposo, cuando alguien produzca en ti un sentimiento de enojo, revisa tu naturaleza pecaminosa, revisa la obra de Cristo y dale gloria a Dios. Y la forma de darle gloria a Dios es con tus acciones. No le des lugar al diablo. Y te invito a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu perdón y perdón por nuestra ignorancia, Señor. Perdónanos por nuestra terquedad, nuestro orgullo. Es tan fácil decir, los fariseos son tan malos. Es tan fácil decir, Jonás fue tan desobediente. Señor, perdónanos, porque juzgar los pecados de los demás es tan fácil. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a pesar de que en momentos hemos visto la gloria tuya y quizás como a Jonás trajiste una libertad, una liberación, lo sacaste a él de un pez y salió con vida y quizás a nosotros nos ha sacado de situaciones con vida y hemos aplaudido, gritado, quizás dando testimonio, wow, cómo Dios me ama. Pero en otras situaciones al momento que tú nos respondes, nuestras palabras cambian tanto, Señor. Señor, perdónanos. Porque algo que creo que nos hace falta en la familia de la fe es madurar, es crecer. Es crecer. Perdónanos. Perdónanos por tomar tu palabra a veces a la ligera, por leerlo como cuando Dios obre en mí, pues yo cambiaré. Tu palabra está ahí para confrontarnos. Y si tu palabra dice despojados del viejo hombre, Señor, realmente hay una responsabilidad humana. Y te pedimos perdón porque nos justificamos tanto. Es culpa de todo el mundo. Es culpa de la esposa, del esposo, del clima, de la nación, de los gobernantes, del jefe, del pastor, de los líderes. Es culpa de todo el mundo. Y cuando no encontramos a quien echarle la culpa, te culpamos a ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Y nuestras oraciones, pues realmente se vuelven sin sentido, sin razonamiento, sin palabra. Y aún así sigues teniendo misericordia. Realmente ante ti tenemos que agachar la cabeza y llorar. Y a veces no se trata de hacer silencio, porque podemos hacer silencio con nuestras palabras, pero cuestionar todo por dentro, criticar todo por dentro. Oh, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona todas las palabras que hacemos, los gestos, la forma en que actuamos. Porque a veces le damos tanto culto a la emoción que cuando hay una reacción contraria, aflora realmente nuestra madurez.
aflora nuestra debilidad. Pero tu palabra dice que deberíamos ser niños en cuanto a la maldad, pero maduros en el conocimiento tuyo, Señor. En el conocimiento, que la obra de Cristo se evidencie en nosotros, Señor. Por favor, Rey de Gloria, por favor, perdónanos, Señor, y guíanos por tu palabra. Que aun cuando vivamos circunstancias tanto buenas como normales como difíciles, podamos aprender a darte la gloria a ti. Podamos perdonar, soltar. Aun cuando nos ofendemos con nuestros seres queridos, nuestros hijos nos ofenden, ofendemos a nuestros hijos. La pareja quizás se ofenden, nos ofendemos. Y quizás, aunque no responda a la ofensa, quizás albergo odio en mi corazón. Señor, eso solamente a través tuyo, Señor, realmente todo, a través tuyo. Te pedimos perdón. Porque la fuente de la misericordia, del amor, del perdón, la fuente eres tú. Y si estás en nosotros, es una fuente insaciable. Encontramos una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de nuestra mente, que a veces el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Pero te pedimos perdón, Señor. Y no queremos justificarnos en palabras como todo el mundo peca, todo el mundo se enoja, todo el mundo tiene un mal día. Hablamos de todo el mundo, Señor, para justificar nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y quizás, como el hijo pródigo, tenemos que mirar nuestro pecado y decirte, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hemos pecado contra ti. No somos dignos de ser llamados tus hijos. No lo somos, Señor. Perdónanos, Señor. Y que realmente en nuestra familia pueda haber una nueva criatura. Que en nuestro contexto pueda haber una nueva criatura. Que donde vayamos puedan ver una nueva criatura. Un hombre creado según la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y que evidencia, no con palabras solamente, sino con hechos, la obra transformadora de tu Santo Espíritu. Por favor, Dios, ayúdanos a crecer, a darte la gloria y la honra solo a ti, solo a ti, solo a ti. Es tan fácil decir que te doy la gloria con palabras o predicaciones. ¿Y qué si no lo hago con mis hechos? Hipócrita, mentiroso, blasfemo. Acudimos ante ti porque solamente tú, Señor, eres el único que puede ayudarnos. No se trata de un pastor, no se trata de personas que vivan lo mismo que nosotros. Se trata de ti. Y necesitamos descansar en ti. Por favor, Dios, por favor, apiádate de nosotros y ten misericordia, Señor. Y de la misma manera, enséñanos a llevar tu misericordia, a hablar verdad y a ser instrumentos de bendición que te dan la gloria a ti y la honra a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios los bendiga, Dios los guarde. Y no sé si alguno quiere abrir su micrófono.